Presentación. Los dos escritos de Erant que se han reunido en este volumen tienen un origen editorial tan dispar como el que separa una selección de textos inéditos no publicada hasta el año 2002, de un ensayo que en su momento formó parte de la segunda edición en lengua inglesa de Los orígenes del totalitarismo. La proximidad en las fechas de composición, apenas un lustro de diferencia en la década de los 50, ciertas conexiones muy significativas entre los asuntos analizados en cada uno de los textos y el notable interés que ambos escritos conservan, también el compuesto al calor de la revolución aplastada en Hungría, nos han parecido, sin embargo, justificación suficiente para su maridaje en esta peculiar edición española. La disparidad editorial en origen no es, por lo demás, tan marcada como a primera vista de parecer y bajo ella se ocultan asimismo claras líneas de continuidad. Pues, Karl y Marx y la tradición del pensamiento político occidental, es el título que Erant fue prefiriendo para el estudio que ya se volcó inmediatamente a continuación de los orígenes del totalitarismo y con la intención explícita de subsanar lo que entendía como la laguna más seria de la obra, a saber, la falta de un análisis histórico y conceptual adecuado del trasfondo ideológico del bolchevismo, emoticono cara triste 1. Así se expresaba de hecho la pensadora en la petición formal de financiación de su estudio ante la Fundación Guggenheim. El proyecto inicial de Erant era examinar en profundidad el marxismo como el único elemento ideológico que, a su parecer, conectaba la terrible novedad totalitaria con el cauce de la tradición de pensamiento político de Occidente. A lo largo del otoño de 1952, la Fundación neoyorquina contestó afirmativamente a la solicitud y aceptó becar la investigación sobre elementos totalitarios del marxismo, tal era el título inicial. Pero el enfoque de partida de la pensadora se vio pronto desbordado por la exigencia inevitable de aclarar el lugar preciso del pensamiento de Marx en el seno de esta tradición occidental y, con ello, por la necesidad también de aclarar qué principios teóricos y qué experiencias históricas habían articulado la gran tradición, y cómo y por qué ciertas experiencias nuevas habían puesto en crisis irreversible esos principios ya antes de la doble monstruosidad política del siglo XX. La enormidad de la tarea, que es patente con solo enunciarla, hizo que la empresa no llegara a concluirse jamás, o mejor, que no llegara a sustanciarse en una obra, pues sí cabe afirmar con Elizabeth Young Gruel que los grandes libros de Erant de finales de los 50 y principios de los 60, La condición humana, entre pasado y futuro y sobre la revolución, salieron todos ellos de sus estudios para el proyectado y nunca escrito libro sobre el marxismo. 2. Los manuscritos de Erant acerca de Marx y del marxismo que proceden de estos años de intenso trabajo y que custodia la Biblioteca del Congreso de Washington forman por sí solos un depósito específico de casi 1000 páginas de muy distinta condición. A modo de anticipo de la prevista publicación íntegra de estos materiales, Jerome Cohen dio a conocer en 2002 y en la revista Social Research una selección significativa de ellos, que es la que aquí se ha traducido al castellano, 3, articulada en 2 secciones, El hilo roto de la tradición y El desafío moderno a la tradición. La vivísima sucesión de grandes asuntos da una idea cabal de las líneas maestras del pensamiento de Erant in statu nascendi y en su poderoso entrecruzamiento. Se parte de la apariencia de que el marxismo como la ideología oficial de una superpotencia mundial habría situado a la filosofía, en la segunda posguerra del siglo XX, en una situación nunca antes conocida. Marx habría logrado, a título póstumo, hacer realidad el sueño platónico, de someter la abrupta realidad política a dogmas estrictos del pensar filosófico. Claro que las rupturas de los movimientos políticos y sindicales decimonónicos respecto del pensamiento marxiano original, las de Lenin respecto de aquellos, y finalmente las del estalinismo totalitario respecto del leninismo, imponen más bien la sorprendente conclusión de que, la línea que va de Aristóteles a Marx muestra a la vez menos rupturas, y mucho menos decisivas que la línea que va de Marx a Stalin. De este modo, la cara del pensamiento marxista que mira hacia el totalitarismo soviético, aun siendo en sí misma relevante pues no existe ningún análogo de esta situación a propósito del totalitarismo nazi, tesis habitual de Erant, es menos significativa que la cara por la que el pensamiento marxista cierra el gran ciclo de la tradición de pensamiento político occidental, la tradición platónico-aristotélica y medieval moderna. Claro que, en realidad, habría que matizar de nuevo, fue la revolución industrial, y solo en segundo lugar las revoluciones políticas norteamericana y francesa, las que cambiaron de tal modo el paisaje de la coexistencia social y política en Occidente, que Marx emerge más bien como el gran pensador que toma nota de las mutaciones ocurridas y trata de hacerse cargo de su extraordinario alcance. La emancipación, ya en proceso, de la clase trabajadora en el seno de una sociedad igualitaria en la que todos los seres humanos son, solo, laborantes consumidores está a la base de la glorificación marxiana de la labor, y con ella a la base de la exaltación de la necesidad como fuente y motor de la libertad.
Lo no plantaba en el marco de la tradición, ya que en ella la labor física equivalía a la nuda compulsión, es decir, a la forzosidad natural a política, es decir, a la esclavitud, ha venido a ocurrir, y Marx se esfuerza en pensar esta novedad inaudita de la liberación de la labor, ya no librarse de ella, en alguna medida, como precondición de la ciudadanía, sino, al contrario, el liberarla a ella como realización de la desnuda humanidad. Pero Marx afronta el desafío a la tradición justamente con las categorías de la propia tradición, que, aun invertidas, reconvertidas o subvertidas, siguen siendo las mismas y provocan entonces esas formidables paradojas de que el fin anhelado de la historia consista en acabar con la historia, el de la violencia en instaurar la paz y el de la labor organizada en crear una sociedad de laborantes desocupados. 4. Basta quizá este somero e imposible resumen para hacerse una idea introductoria del poderoso aliento y notable intensidad que desprenden estos esbozos. La larga duración histórica pasa aquí, a la vez, a través de ciertas encrucijadas cruciales y se nutre de acontecimientos singulares imprevisibles. Y así, la propia continuidad de la tradición no alcanza nunca una compacidad completa, al uso y abuso posmoderno, una solidez segura que permita subsumir en ella, sin resto, los hitos que la jalonan y las tensiones que la constituyen. Los esbozos pero de una gran pensadora resuman justamente pensamiento. Reflexiones sobre la Revolución húngara, apareció, en cambio, en febrero de 1958 en el Journal of Politics, 20/1, poco más de un año después de los extraordinarios acontecimientos del otoño de 1956 en Hungría. El escrito analizaba la génesis, el desarrollo y el sentido de la efímera revolución, al propio tiempo que honraba con indisimulada y vibrante admiración a los protagonistas de aquellas jornadas, el pueblo húngaro. En su primera forma, el ensayo de Erand llevaba más bien por título completo Imperialismo totalitario, reflexiones sobre la Revolución húngara. Y en este mismo año de 1958 vio ya la luz una traducción alemana, utilizada para una emisión radiofónica en Baviera y que corregía y ampliaba la versión inglesa. Pero, andando el año, el escrito, de nuevo ampliado, repensado y reelaborado, se incorporó a la segunda edición norteamericana e inglesa de Los orígenes del totalitarismo como el capítulo 14 que cerraba la obra. En la riquísima unidad del libro, este capítulo añadido adquiría además el valor de un epílogo. 5. Las posteriores ediciones de Los orígenes del totalitarismo, a partir ya de la tercera de 1966, no tardaron, sin embargo, en suprimir el capítulo epílogo. En tal decisión debió de influir el criterio Erand de que la prolongación del examen del totalitarismo más allá de la muerte de Stalin afectaba la unidad básica de análisis de la obra y planteaba problemas de comprensión más amplios y difíciles. Este capítulo singular, que entró tardíamente en la magna obra para pronto salir de ella, nunca tuvo sitio tampoco en la versión española de Los orígenes del totalitarismo. La traducción que aquí se ofrece a los lectores castellanoparlantes y se basa en la que yo mismo firmé en la revista valenciana Debat 60, 1997, e introduce correcciones en ella. La conveniencia de que el lector español disponga en integridad del análisis arendtiano del totalitarismo, al que pertenece el vasto paisaje del totalitarismo de posguerra, no es el único motivo que ha aconsejado recuperar las reflexiones sobre la Revolución húngara. La singular lucidez del autor acerca del sentido de la Rusia postestalinista se entrelaza en el ensayo con su clara valoración acerca de lo que estaba en juego en la confrontación mundial de bloques, para uno de los cuales ella sí se permitía hablar, sin miedo, sin retóricas, de el mundo libre. Es también importante el que, las llamas de la Revolución húngara, lleven a Erant a exponer con cierto detalle, por vez primera en su obra, la idea del sistema de consejos populares como ámbito señalado de acción política, como referente olvidado pero reiterativo de las pocas revoluciones espontáneas que en el mundo han sido, e incluso como la alternativa democrática, en las condiciones de la modernidad, al desprestigiado sistema europeo continental de partidos políticos. Y apenas hace falta añadir que los felices acontecimientos de 1989 en lo que torpemente llamábamos Europa del Este concedieron al estudio de Erant una segunda y relevante actualidad. La rara precisión con que la conclusión de estas páginas anticipaba que el sistema soviético de satélites podía colapsar, antes que reformarse, diríase una irónica confirmación póstuma del desdén arendtiano por las filosofías de la historia y por los politólogos más o menos profesionales, y un aval añadido a un pensamiento político que, afirmando desconocer el porvenir, veía bastante más que quienes abogaban por procesos graduales de normalización y de síntesis. Lo difícil y admirable es, en efecto, acertar a ver el presente. Agustín Serrano de Haro, Instituto de Filosofía, CSIC,